bien, jóvenes, vamos a continuar en este devocional y esta mañana quiero enseñarles a ustedes qué es el reino de Dios y qué es un embajador del reino de Dios. Y quiero comenzar esta mañana poniéndoles un ejemplo y quiero llevarlos y que me acompañen en su mente. En nuestro país tenemos un gobierno, ¿sí? Un gobierno que, valga la redundancia, gobierna todo el país. Tenemos un presidente que gobierna esta nación. Cada país tiene un presidente que lo gobierna. Entonces, ese presidente tiene a cargo muchas personas que le acompañan para cumplir con la misión de poder sacar adelante al país. Entonces, el presidente tiene embajadores en otros países. ¿Qué son esas personas embajadoras? Esas personas son representantes del presidente y del país que son enviados a otra nación para que representen a quién, al presidente y al país en general. Entonces, vamos a decir que yo soy el presidente. Bien, y Kevin va a ser mi embajador, o sea, él va a ser mi representante. Entonces, yo voy a mandar a Kevin para Estados Unidos como representante mío y de todo el país. Entonces, la misión de él es ir a trabajar en ese otro país en pro de la gente que vive allá, que son de aquí, de El Salvador. O sea, él va a ir a velar, digamos, por la gente que está en Estados Unidos, que son salvadoreños. Entonces, él va como representante mío para ese otro país y él va a trabajar para poner en bien el nombre del país y por ende el nombre del presidente. Si él hace las cosas bien en Estados Unidos, entonces me está representando bien a mí. Si él hace su trabajo bien en Estados Unidos, entonces él está representando bien al país. Pero ¿qué pasaría si Kevin como embajador se va para Estados Unidos a representarme a mí, en este caso, y él no hace su trabajo, él se porta mal, él es irresponsable, él llega tarde a ejercer su cargo? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que me va a representar bien a mí? No, ¿verdad? Y entonces ya hay que hacerlo, vamos a quitar y vamos a poner otro. En este caso, el presidente de la República tiene un embajador y ella es una mujer, se llama Mirena Mayorga. Ella es embajadora de El Salvador, ¿a dónde? De Estados Unidos. Entonces, ella tiene el compromiso de representar bien al país y al presidente, ¿verdad? Pero si hacen las cosas mal, entonces ponen mal el nombre del presidente y el nombre del país. ¿Sí? Me di a entender. Ahora los quiero introducir en lo siguiente a ustedes. Dios es el que nos gobierna a cada uno de nosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. O sea que Dios es el que tiene el mando. El Dios es el que gobierna. Como en el caso del presidente que ponía el ejemplo, él gobierna a la nación de El Salvador. ¿Qué pasa con Dios? Dios gobierna ¿a quiénes? A sus hijos. Él nos gobierna a nosotros. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno total de Dios sobre todas las cosas. Y aunque sistemas se opongan al cristianismo y aunque personas nieguen el nombre de Dios y aunque hayan personas que digan yo no creo en Dios, Dios gobierna sobre todas las cosas, nos guste o no nos guste, porque hay un creador, hay un Dios que gobierna a sus hijos. Entonces, si Dios me gobierna a mí, si Dios lo gobierna a cada uno de ustedes, ¿y qué es eso de que Dios me gobierna? O sea, que Dios vive en mí y que Dios tiene el mando en mí. Ahora, si Dios nos gobierna a nosotros, Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en esta tierra, oigan bien, como embajadores de su reino. ¿Y qué les dije que es un embajador? Un representante. Entonces Dios nos ha puesto a nosotros en esta tierra como ¿qué? Chicos, díganlo fuerte. Como embajadores, como representantes y sobre todo Dios nos ha puesto en esta tierra como testigos de su poder y de su obra maravillosa.
Dios en la cruz del Calvario. Ahora, si nosotros entendemos que Dios es el que gobierna todas las cosas, si nosotros entendemos que Dios es quien nos gobierna a nosotros, y si nosotros entendemos que Dios nos ha puesto como representantes, como embajadores, como testigos de su poder en esta tierra, nuestro deber es representarlo bien. ¿Cómo voy a representar bien a Dios en esta tierra? Lo voy a representar bien cuando yo obedezco primeramente la palabra del Señor. Yo voy a representar bien al Señor en su centro educativo. ¿Cómo usted va a representar de una buena manera al Señor en su centro educativo? Siendo una jovencita diferente a la que va, no diciendo malas palabras, no haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. De esa manera yo me vuelvo un buen representante de Dios en esta tierra. Ángel, usted es un representante de Dios en esta tierra. Usted es un embajador de Dios. Usted es un testigo puesto por Dios en esta tierra. ¿Desde qué momento nosotros pasamos a ser embajadores de Dios? Desde el momento que creímos en el sacrificio de Cristo. ¿Usted cree en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? ¿Cree en el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cree en el sacrificio de Cristo en la cruz? Desde que nosotros creímos en Cristo, desde ese momento dimos el primer paso para ser puestos por Dios en esta tierra como sus representantes, como sus embajadores, como sus testigos, desde ese momento. Y cuando nosotros le confesamos con nuestra boca como Señor y Salvador de nuestra vida, yo sé que ustedes lo han hecho esa confesión de decirle: Señor, yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Entonces, desde ese momento nosotros nos convertimos ¿en qué? En embajadores, en representantes de Cristo. Oralis es representante de Cristo. Sus acciones, sus actitudes van a demostrar si usted realmente está poniendo en alto el nombre de su Señor o lo está entristeciendo. Sus actitudes, mis actitudes, porque todo tiene que comenzar siempre desde el que enseña. Entonces, mis actitudes, sus actitudes, su forma de dirigirnos en la vida va a decir si realmente nosotros estamos representando bien al Señor ante los demás allá afuera. No solo el día que yo voy a la iglesia, el día que voy a la iglesia, que es santito el hermano, ¿verdad? Que no quiebra ni un plato, pero en la semana lengua larga, en la semana gritándole a los padres, en la semana desobediente, en la semana en el centro escolar me parezco a todos, no hay diferencia. Digo: hey, maje, ¿qué pasó? Mira, fumémonos un cigarro, pues, vámonos, salgámonos de la escuela y vamos a tomarnos una cerveza. Y el domingo en la iglesia, aleluya, no cuadra. ¿Verdad que no cuadra? Un embajador del Señor debe de representar bien a su Señor. Nosotros hemos sido llamados por Dios a ser testigos, a ser embajadores y a ser, ¿qué más? Representantes, que viene siendo lo mismo: representantes, embajadores y testigos del reino de Dios.